La actividad de misiles balísticos de largo alcance eleva a atención prioritaria el dominio de la fenomenología de los efectos de explosión a gran altitud. El 1 de agosto de 1958, 11 minutos antes de la medianoche, el cielo sobre la isla Johnston, en el Pacífico Central, se volvió de repente blanco. Una ojiva nuclear de 3,8 megatones acababa de detonar a gran altura sobre la Tierra durante la operación Hardtack-Tick. El destello fue visible desde Hawái. En Honolulu, a más de 1.296 kilómetros náuticos de distancia, las centralitas policiales se inundaron de llamadas de residentes asustados preguntando qué acababan de presenciar. Miles de kilómetros más al sur, en Samoa Occidental, la explosión produjo una aurora artificial 4 veces más intensa que cualquier tormenta solar natural. Pero el verdadero peligro de aquella noche no era la luz, era el silencio que siguió. La explosión nuclear había inyectado enormes cantidades de escombros cargados en la ionosfera, la frágil capa eléctrica de la atmósfera de la que dependían las comunicaciones por radio. Durante 9 horas, las señales de alta frecuencia entre el Pacífico y Australia quedaron completamente cortadas. Los controladores de tráfico aéreo en Honolulu perdieron contacto con los aviones. En el Pentágono, los oficiales esperaban ansiosos mientras pasaban las horas sin comunicación desde el sitio de prueba. Cuando finalmente llegó el primer mensaje, era simple. ¿Siguen ahí? Las implicaciones eran aterradoras. En 1958, casi toda la comunicación de larga distancia dependía de 2 sistemas: cables submarinos o la ionosfera. Los cables podían ser cortados. La ionosfera, como acababa de demostrar la prueba, podía ser destruida por una sola detonación nuclear. En una guerra real, los soviéticos no necesitarían destruir la infraestructura estadounidense. Unas pocas explosiones a gran altura podrían colapsar por completo las comunicaciones globales. Los planificadores militares enfrentaban una pregunta que parecía casi absurda. Si la ionosfera natural podía ser destruida, ¿podría la humanidad construir la suya propia? En el Lincoln Laboratory del MIT, el ingeniero Walter E. Morrow Jr. propuso una solución radical. En lugar de depender de una capa natural frágil, Estados Unidos podría crear una artificial, no mediante química o control del clima, sino a través de pura geometría. Su idea era lanzar cientos de millones de diminutos dípolos de cobre en órbita, formando un anillo reflectante alrededor del planeta. Las señales de radio podrían rebotar en este anillo artificial, permitiendo la comunicación incluso si la ionosfera real se veía interrumpida por una guerra nuclear. El plan se llamó Proyecto Needles y más tarde fue renombrado Proyecto Westford. Se convertiría en uno de los experimentos más controvertidos jamás realizados en el espacio. Las especificaciones eran asombrosamente precisas. Cada aguja debía medir exactamente 1,78 centímetros de longitud, la mitad de la longitud de onda de las señales de microondas de 8 gigahercios que se pretendía reflejar. Si la longitud variaba siquiera una fracción de milímetro, la física fallaría. Las agujas debían ser más delgadas que un cabello humano, con diámetros medidos en micrómetros. En total, se lanzarían 480 millones de agujas de cobre en órbita. Y, sin embargo, juntas pesaban apenas unos 19,5 kilogramos, menos de 22 kilogramos de metal para crear un cinturón reflectante alrededor de todo el planeta. El sistema de despliegue era igual de ingenioso. Las agujas se empaquetaban en bloques de naftalina, el mismo químico utilizado en bolas antipolilla. En el vacío del espacio, la naftalina sublimaría, pasando directamente de sólido a gas, y liberaría las agujas. La presión de la radiación solar las dispersaría en un anillo delgado de unos 8 kilómetros de ancho y 40 kilómetros de grosor, orbitando la Tierra en una órbita polar entre 3.500 y 3.800 kilómetros de altitud. El primer lanzamiento se realizó el 21 de octubre de 1961. Fracasó. En lugar de dispersarse en una nube uniforme, las agujas se aglomeraron en unos pocos racimos enredados. Un mal funcionamiento del mecanismo de dispensado permitió el contacto metal con metal antes de que la naftalina se evaporara por completo. En el vacío del espacio, algunas agujas se soldaron en frío, formando cúmulos inútiles en lugar de un cinturón reflectante. Los ingenieros estudiaron el fallo y rediseñaron el sistema.
El 9 de mayo de 1963 se lanzó una segunda carga útil a bordo del Midas 6. Esta vez, las agujas se dispersaron correctamente. En pocos días, comenzaron a extenderse a lo largo de su trayectoria orbital. 5 días después del lanzamiento, los ingenieros realizaron la primera prueba de comunicaciones. Usando 2 grandes antenas parabólicas de microondas, transmitieron señales de voz desde California hasta Massachusetts, rebotando en la nube de agujas. La conexión funcionó. La señal se describió como inteligible. Las velocidades de transmisión alcanzaron aproximadamente 20.000 bits por segundo, aproximadamente equivalente a un módem de acceso telefónico temprano. Por unas pocas semanas, la Tierra lució un collar de cobre funcional que reflejaba las ondas de radio exactamente como los ingenieros habían predicho. La reacción del mundo científico fue inmediata y furiosa. Astrónomos británicos y la Royal Astronomical Society emitieron protestas formales. Temían que las agujas interfirieran con las observaciones astronómicas en múltiples longitudes de onda, cegando efectivamente la visión de la humanidad del universo. Los periódicos soviéticos acusaron a Estados Unidos de ensuciar el espacio. La Unión Astronómica Internacional condenó el proyecto y el destacado astrónomo Fred Hoyle lo calificó como un grave crimen intelectual. La controversia llegó hasta las Naciones Unidas. El embajador estadounidense Adlai Stevenson tuvo que defender la decisión de rodear el planeta con alambre de cobre. Citó estudios científicos que mostraban que la presión de la radiación solar reduciría gradualmente la órbita de las agujas, provocando que se quemaran en la atmósfera en unos 3 años. Las protestas continuaron, pero se evitó una condena formal. Aún así, las consecuencias políticas fueron duraderas. La indignación ayudó a moldear las disposiciones de consulta del Tratado del Espacio Exterior de 1967. Estableciendo que las naciones deben considerar cómo sus actividades espaciales afectan a otros. Pero para cuando los diplomáticos discutían, el proyecto ya comenzaba a volverse obsoleto. El 10 de julio de 1962, casi un año antes del exitoso despliegue de las agujas, Estados Unidos había lanzado el Telstar 1. Telstar era todo lo que el proyecto Westford no era. En lugar de cientos de millones de reflectores pasivos, era un único satélite activo de apenas 77 kilogramos. En lugar de limitarse a reflejar señales, las recibía, las amplificaba miles de millones de veces y las retransmitía en una frecuencia diferente. A los 13 días del lanzamiento, Telstar retransmitió la primera transmisión televisiva transatlántica en vivo. El vicepresidente estadounidense realizó la primera llamada telefónica vía satélite. Fax, datos y video en vivo comenzaron a fluir a través de los océanos con una claridad que Westford jamás podría igualar. El contraste fue devastador. Telstar costó alrededor de $50 millones y ofreció comunicaciones inmediatas, fiables y de alta capacidad. Podía actualizarse, reemplazarse y mejorarse con cada nueva generación. El proyecto Westford ofrecía velocidades de transmisión más bajas, requería enormes antenas terrestres y necesitaría reposición constante a medida que las agujas se quemaban en la atmósfera. La era espacial simplemente avanzaba demasiado rápido. Los satélites activos habían vuelto obsoletos a los sistemas de reflectores pasivos antes de que pudieran demostrar su valor a largo plazo. Los planes para cinturones de comunicación permanentes se abandonaron silenciosamente. El proyecto Westford se convirtió en otra tecnología que funcionaba exactamente como estaba diseñada, pero llegó demasiado tarde para importar. La mayoría de las agujas correctamente dispersadas finalmente reentraron en la atmósfera y se quemaron de manera inofensiva. Pero los cúmulos del fallido lanzamiento de 1961 no. Eran demasiado grandes para ser movidos significativamente por la presión solar. Se convirtieron en desechos permanentes, girando silenciosamente en órbita. Para 2020, la NASA todavía seguía rastreando decenas de estos cúmulos. Algunas estimaciones sugerían que más de 40 agrupaciones mayores a 10 centímetros permanecían en órbita, junto con miles de fragmentos más pequeños. Son algunos de los objetos hechos por el hombre más antiguos que aún circulan alrededor de la Tierra. La ironía es difícil de ignorar. El mismo Lincoln Laboratory del MIT que lanzó las agujas ahora opera sistemas de radar usados para rastrearlas.
La tecnología creada para proteger las comunicaciones también monitorea los desechos generados por su propio experimento. Hay una ironía aún más profunda. Las protestas contra el proyecto Westford sentaron precedentes que todavía moldean la política espacial hoy. Los astrónomos de 1963 advirtieron sobre la contaminación orbital, la interferencia con las observaciones y las decisiones unilaterales en el espacio. Esas mismas preocupaciones aparecen casi sin cambios en los debates modernos sobre megaconstelaciones de satélites. En el Udvar Hazy Center del Smithsonian, un dispensador del Westford ahora reposa silencioso en exhibición. Los visitantes pasan junto a él camino a artefactos más famosos, rara vez deteniéndose a considerar su misión. 480 millones de agujas de cobre fueron lanzadas en órbita porque los planificadores militares temían perder contacto con sus fuerzas en el extranjero. Hoy suena absurdo. En 1958, después de que una prueba nuclear hubiera silenciado las comunicaciones a través de un océano, parecía la única solución racional. El proyecto Westford tuvo éxito en casi todo, excepto en su propósito. Demostró que los cinturones de reflectores pasivos podían funcionar. Mostró que millones de objetos podían desplegarse en órbita. Demostró que las señales de radio podían rebotar en estructuras artificiales en el espacio. También demostró algo más, que los satélites activos eran muy superiores, que la cooperación internacional era esencial en el espacio y que los desechos creados en órbita podían durar mucho más de lo que nadie esperaba. La mayoría de las agujas de cobre se han ido, quemadas en la atmósfera. Pero los cúmulos permanecen, silenciosos y persistentes, orbitando el planeta. Son monumentos a una era diferente, una era definida por el miedo al silencio nuclear, cuando los ingenieros creían que la única manera de mantener viva la señal era esparcir 480 millones de diminutas antenas por el cielo. En algún lugar sobre nosotros, a una altitud de 3.500 kilómetros, esos cúmulos siguen orbitando en la oscuridad. Sobrevivirán a todos los que los lanzaron, a todos los que protestaron y a todos los que recuerdan por qué fueron colocados allí en primer lugar. En más de 60 años, ninguna nación ha intentado algo similar nuevamente. La pregunta es si esa contención proviene de la sabiduría o simplemente de la ausencia del tipo de miedo que una vez hizo que tal idea pareciera razonable.